Pues vamos a hacer la introducción acerca de los campos, la teoría de campos. La herramienta que vamos a necesitar en nuestra asignatura de electromagnetismo. Gracias. Aquí lo tenéis, ¿no? En Moodle. Lo acabo de mostrar. Pues tenemos que definir qué es eso de campos, ver cómo uno puede entenderlos de alguna manera. O sea, que esa va a ser cómo verlos, o sea, la visualización va a ser una ayuda, aunque no siempre, o sea, y con eso hay que tener cuidado. Que claro, es decir, es simplificar de alguna manera la información que contienen. O sea, toda la información está contenida en lo que va a ser el campo en sí. Dependerá naturalmente la representación de cómo sean el tipo de campos, si son campos que ya conocéis, campos escalares y campos vectoriales ya conocéis, o sea que estoy a lo mejor usando una palabra que os dice, os suena a chino, ¿no? Si es que realmente ya los habéis usado. Claro, una vez que veamos qué son, cómo los podemos ver, qué operaciones podemos hacer con ellos. ¿Por qué? ¿Para fastidiar? Bueno, pues no, para fastidiar no, porque resulta que la teoría, es decir, que todo, en el caso del electromagnetismo, pues lo vamos a poder expresar las leyes que gobiernan el electromagnetismo, pues de una manera que utiliza, pues, ese tipo de operaciones, que van a ser de dos tipos, o bien operaciones integrales, es decir, con integrales, una cosa parecida a lo que acabo de hacer yo, parecida, eso es un comienzo. Parecida a lo que acabo de hacer yo con los volúmenes y las superficies. Es decir, que ahí tendremos que ver lo que son integrales de camino, a lo largo de un camino en el espacio, integrales de superficie, flujos de los campos, cómo fluyen las cosas a través de una superficie. Y también pues veremos otro tipo de operaciones que en vez de ser integral, que están relacionadas con ellas. Es decir, que cuando uno hace integrales, como lo que acabo de hacer, uno está haciendo algo macroscópico, está haciendo cálculos, ¿no? Cuando dije, pues toda la superficie de una esfera, pues estoy sumando, estoy viendo algo macroscópico. Bueno, pues ese tipo de operaciones macroscópicas, integrales, tienen una equivalencia microscópica, infinitesimal, lo que son, pues, cómo se deriva, por así decirlo. Entonces ahí aparecen lo que son una cosa que ya os debería sonar, ¿no? Lo que es el gradiente, es decir, que tampoco os pilla de nuevas. Lo que pasa es que lo habéis usado poco más, pienso yo, sin quizás entrar en detalle, pero el gradiente pues, es una operación de ese estilo. Claro, luego aparecen operaciones que son ya más complicadas o que ya son nuevas, os van a ser, que son la divergencia y el rotacional, que lo que hacen es realmente describir cómo son los campos, si rotan en el espacio, dónde nacen, todas esas. Porque realmente lo que nos interesa en nuestra asignatura es, ya veréis, voy a empezar con un ejemplo que va a ser el campo gravitatorio, a ver si logro que pilléis, no perderos. Son dos preguntas, bien sencillas, vamos, iba a decir bien sencillas. A ver si entendéis primero eso es lo que hay que entenderlo primero. Es decir, ¿quién crea o cómo se crean los campos y cómo los campos interactúan con partículas, con cuerpos, dependiendo? Si tenemos esas dos cosas, pues lo tenemos todo. O sea que voy a cogerme el campo gravitatorio primero porque es más sencillo y tiene un cierto parecido con una parte del electromagnetismo. Vale. Bueno, y esa será, digamos, la introducción, el tema introductorio que voy a hacer. Luego, en matemáticas, en cálculo 2, pues también veréis lo que es precisamente también cómo es integrar y cómo es pues esas operaciones diferenciales, divergencia y rotacional. ¿No? O sea, que se necesitan para la física, ya os dije el otro día, no solo para el electromagnetismo, sino para muchas partes de la física. Y luego, pues cuando tengamos eso, pues podremos, ya hoy, a ver si dejo caer un poco la utilidad del asunto. Luego, pues podremos pasar ya, digamos, un poco
hacerlo un poco de manera más clásica, tal como vienen en los libros. Pero primero vamos a dar una visión, en este capítulo de introducción, una visión de conjunto del problema al que nos enfrentamos. ¿Vale? Eso viene, lo de los campos, el origen, como os dije el día pasado, el origen es el problema de la acción a distancia. Interpretar la acción a distancia entre cuerpos. Y el caso, primero el caso clásico, pues es precisamente la gravedad. Cómo interpretar, cómo dar una explicación a la atracción gravitatoria. Entre dos cuerpos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues uno dice, bueno, tengo dos masas. Vamos a cogernos dos masas puntuales. Entre dos masas puntuales. Tengo aquí la masa m1, la masa gravitatoria. Una advertencia, una cosa es la masa gravitatoria y otra cosa es la masa inercial. Eso por lo menos que os suene, que alguien os lo haya dicho alguna vez. No es que sea, no es importante por una razón. Uno habla de masa indistintamente, pero el mundo podría ser diferente, es decir, son proporcionales, para decirlo así. La masa gravitatoria es proporcional a la masa inercial proviene de las leyes de Newton, mientras que la masa gravitatoria viene de la ley de gravitación universal. Y lo bonito del universo es que resulta que son proporcionales y uno toma esa constante de proporcionalidad como uno, de tal manera que uno habla de masa, pero dependiendo del problema, también eso ha quedado mucho, dependiendo del problema al que se enfrente uno dice, pues la masa inercial de ese cuerpo es, la masa gravitatoria es, pero distintamente uno puede utilizar lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos una masa m1 puntual y una masa m2. Y ahora lo que nos preguntamos es cuál es el efecto que tiene la masa m1 sobre la masa m2. O sea, pues, se atraen. Bueno, ¿cómo se atraen? Si la masa m1 se encuentra situada, sistema de referencia, aquí tengo mis ejes, ¿no? La posición es r1, viene dado por el vector de posición r1 y la masa m2 viene dado por el vector de posición r2, de tal manera que la posición relativa entre las dos masas, la de la masa 2 respecto a la masa 1, pues vendría dada por este vector r12, la diferencia entre estos dos vectores. Nosotros sabemos que la fuerza que va a ejercer m1 sobre m2 va a ser una fuerza atractiva que está precisamente en la línea que une las dos, en la recta que une las dos masas, hacia la masa m1. Va a ser una fuerza, la fuerza que ejerce la 1 sobre la 2 va a ser proporcional a la masa del cuerpo 1, a la masa del cuerpo 2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, el módulo de ese vector, ¿no? La constante de que sea atractivo, bueno, ahí tendríamos la proporción en módulo es proporcional y la constante de proporcionalidad es la constante de gravitación.
universal, ¿no? 6,67 por 10 elevado a menos 11, ¿no? La G esta me sale fatal. En el sistema internacional, eso significa que tendríamos entonces, newtons, metro cuadrado, dividido por kilogramo al cuadrado. Con eso obligo a que todo esto tenga dimensiones de fuerza y unidades en el sistema internacional de Newton, ¿no? Si multiplico. Bueno, eso es lo que me está dando el módulo. La dirección, fijaos, va de 2 a 1. Bueno, si yo escojo como vector unitario que me da la dirección de 1 a 2 de esta manera, pues entonces, al ser atractivo con un signo menos, pues ya tengo la ley de gravitación universal de Newton, que me está diciendo cómo se atraen dos masas puntuales en el espacio. ¿De acuerdo? ¿Bien? Estupendo. Genial, no hay ningún problema. ¿Cómo podríamos hacerlo si no son masas puntuales? Pues entonces tendríamos que integrar de alguna manera, a ver cómo es, si esto tiene una forma, un volumen, pues habría que ver cómo es, ¿no? Todo el efecto sobre... Bueno, ahí ya uno se da cuenta de que la cosa a lo mejor no es tan sencilla. Bueno, esto es lo que sabéis. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, y este es el problema que uno se plantea decir, anda, ¿y cómo es posible que un cuerpo ejerza una fuerza sobre otro? Por supuesto, aquí vale la tercera ley de Newton, es decir, que tendríamos que la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el 1 sobre el 2. Hay otra cosa, otro detalle que es quizás importante decir, anda, y este vector, que es un vector unitario, ¿cómo lo puedo hallar? Hombre, si tienes las posiciones R1 y R2, tienes R1, 2, tal como he puesto yo, pues un vector unitario sería simplemente ese vector dividido por su módulo y ya tengo un vector unitario. ¿De acuerdo? Todo eso. Vale. ¿Dónde? ¿Aquí? No, es que no, si me decís dónde. Que puede ser que... No, que no pasa nada. Ayudadme, claro, por supuesto. Sí, siempre es divertido pillarle en errores al profe. Una pregunta. Sí. El signo del menos no es de la constante, ¿verdad? Es del vector unitario. ¿Este signo menos? Sí. No, es lo que te está indicando de que es atractivo. Hombre, yo podría poner aquí la misma ley, si no quieres ver un signo menos, pero entonces tendría que usar R2. Y R2,1 sería ese. ¿De acuerdo? Entonces, en un sentido es atractivo y en otro. No, hombre, no, por supuesto que no. Un vector es un vector. Un vector es un vector en el espacio independientemente de cuál es las coordenadas, el sistema. O sea, que ahí no estoy ni pensando si son cartas. Yo tengo un vector que es este, el que acabo de dibujar hace un momento. Entonces estoy dando una descripción de su módulo y cuál es su dirección y su sentido. He dicho, bueno, pues el módulo es directamente proporcional a cada una de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué dirección tiene? La dirección sobre la recta que une los dos puntos. Y si es la fuerza que ejerce el 1 sobre el 2, tiene que ser un vector hacia el 1. Entonces eso lo tengo que representar vectorialmente de alguna manera. Si yo estoy diciendo, bueno, he escogido como vector relativo del 2 hacia el 1, R1, 2, pues tendré esa dirección del espacio con ese sentido como vector unitario R1, 2, gorrito. Al ser atractivo tengo que cambiarle el signo, claro, está actuando en sentido contrario. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿No? O sea, no es que sea atractivo o repulsivo, no, por favor, en eso es cómo lo escribes tú, por eso he dicho, puedo escribirlo de dos maneras.
podría poner, ese es el módulo, por lo tanto R12, el módulo es lo mismo que R21, o sea que si queréis puedo incluso cambiarlo aquí. Es el mismo vector, es el mismo vector, ¿vale? Bueno, estamos con este problema, es decir, ¿cómo es posible que esa fuerza se transmita en el vacío? Es decir, si no hay nada entre medias. Es decir, ¿quién es el problema mental de a ver cómo transmites de las fuerzas de contacto? Que tu mundo a tu alrededor te está diciendo que esas fuerzas, que si quieres ejercer una fuerza sobre otro cuerpo, tiene que haber algún medio que la transmita de alguna manera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí es donde viene el pensamiento siguiente, es decir, dividir en dos este proceso. Entonces lo que vamos a pensar es lo siguiente, que es, y os pondré un ejemplo muy bonito de por qué las cosas sí funcionan así. O sea, de que es un concepto realmente matemático como ayuda para entender las leyes que gobiernan el universo, pero resulta que, oye, tiene cosas interesantes, pues por ejemplo, es decir, anda, es decir, yo tengo una masa, la 1, puesta ya ahí, desde siempre, ¿no? En un punto del espacio. Y traigo otra masa desde el infinito a una posición, esa R12 relativa. ¿Cuándo siente la fuerza la masa 2 que le está ejerciendo la masa 1? ¿Entendéis? O sea, ya viene uno, por eso, fijaos, preguntas que se hace uno. Bueno, uno dirá, pues, instantáneamente. Hombre, la física clásica y lo que nosotros trabajamos para nosotros es instantáneamente, pero eso no es cierto. ¿De acuerdo? Es decir, que tarda un tiempo en llegar el efecto del 1 al 2. Bueno, otro punto, ya veréis ahora unos minutos más adelante, como saco un ejemplo, a ver si os resulta bonito y que habéis leído todos seguro en los periódicos. Lo de las ondas gravitacionales, para no dejarlo, ¿no? El descubrimiento de ondas gravitacionales. Como las ondas se propagan en el espacio, tienen una velocidad de propagación, lo mismo que la luz tiene una velocidad de propagación, pues las ondas gravitacionales también se propagan con una cierta velocidad. Anda, la velocidad de la luz. Bueno, otro punto de vista, otra manera de enfocar, de tratar o enfocar el problema. Como dije, vamos a hacerlo de lo siguiente. Yo, con lo que he dicho, primero pongo una masa m⁻1 en un punto del espacio. Bueno, vector de posición R1 con respecto al sistema de referencia, el que sea, el observador. ¿De acuerdo? Y lo que va a hacer esa masa, me olvido, todavía no hablo de la masa m⁻2, le he puesto un subíndice, pero bueno, porque luego voy a necesitar otra. Esa masa m⁻1 va a crear en todos los puntos del espacio va a crear lo que se conoce como un campo como un campo gravitatorio G. Es decir, que en todos los puntos del espacio está definido un vector que crea esa masa, es un vector. ¿De acuerdo? Que tiene dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene? De aceleración. O sea, que esto es, en este caso, la aceleración tiene, por eso también uno habla de aceleración de la gravedad. G. Pero suena más bonito si uno dice el campo gravitatorio G. ¿Y cómo es ese campo? O sea, ¿cómo se crea?
Vamos a ponerlo aquí. Fijaos que es una función de en qué punto del espacio. ¿Con respecto a quién? Cuidado aquí. Con respecto a la masa m⁻₁. ¿De acuerdo? Es decir que, por ejemplo, me voy a coger este punto, se encuentra relativo a la masa m⁻₁, su posición viene dada por el vector r, con respecto a la masa m⁻₁. Y entonces, lo que tendríamos aquí, pues es precisamente, es directamente proporcional a la masa que está creando el campo. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r cuadrado. Está apuntando hacia la masa, menos la constante de proporcionalidad, la constante de gravitación universal. Y este sería el campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Claro, cuanto más te alejas, el campo gravitatorio pues decrece acorde con esa ley, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea que en todos los puntos está creando, y ese es el campo, segundo paso. Este era el paso 1. 2. Es el campo que está creando, que ha creado primeramente esa masa, el que ejerce la fuerza sobre cualquier masa que pongamos en un punto del espacio. El que realiza de forma, claro, ahí ya no tienes el problema mental de decir, bueno, hay vacío, ¿no? En ese punto tienes, en todos los puntos tienes uno. Es el que realiza la fuerza sobre cualquier cuerpo claro, por cierto, cuando uno está tratando con una masa puntual, la m⁻₁, pues lo lógico es, como tú tienes poder, uno tiene poder de decidir cuál es el observador, el sistema de referencia que va a utilizar, pues no es muy tonto y pone el origen de coordenadas donde la masa. Cuando los cuerpos ya no son puntuales o tienes más de un cuerpo, entonces tienes una pequeña dificultad de dónde elegirlo, pero bueno, eso es según el problema si tienes una masa puntual. Yo lo puse fuera adrede, pero bueno, lo lógico es haberlo escogido donde la masa. Bien, ¿y cómo? Pues todavía no lo he dicho, ¿eh? Aunque ya lo sabéis. He dicho cómo se crea el campo gravitatorio, qué dimensiones tiene, y ahora, ¿cuál es la fuerza que crea el campo sobre una masa, por ejemplo, m⁻²? Pues bien sencillo. La fuerza que se está ejerciendo por el campo gravitatorio 1, de la masa 1, sobre la masa 2, que estamos situando en un punto del espacio, está chupado. Es el producto de la masa por el campo gravitatorio, perdonad aquí, G⁻₁, que es el campo que crea 1. Fuerza que ejerce el campo 1 sobre la masa 2. Claro, uno dice, bueno, hemos descubierto la pólvora, mg. Bueno, pues por eso os quiero decir que esto ya uno lo está usando antes de llegar al electromagnetismo. ¿De acuerdo? Claro, cuidado, porque en ningún momento uno está pensando en problemas pues, muy habituales, pues, problemas aquí en el aula, y uno dice, ¿cómo es el campo gravitatorio aquí en el aula? Uno dice, el campo gravitatorio es uniforme. ¿Cuánto vale? Pues la dirección, ¿no?, que tiene, y cuánto vale, qué intensidad tiene, qué módulo, pues 9,8 metros dividido por segundo al cuadrado.
tiene la misma dirección en todos los puntos del espacio, el mismo sentido, el mismo módulo, es uniforme, por lo tanto. Pero claro, en el caso de que estamos nosotros tratando aquí, una masa puntual, por supuesto que no es uniforme, ni muchísimo menos. ¿Vale? Bien. Bien, este es el punto. Ya aquí vamos a entonces decir, entonces ¿qué es un poco de una manera más detalle, qué es un campo entonces? Bueno, desde el punto de vista de la física, no es nada más que una magnitud física que está definida en todos los puntos del espacio. Vamos a hacer un resumen así, ¿no? ¿Qué es un campo? Cualquier. Porque estamos en física, cuidado. ¿Me entendéis? Este es un concepto que es más general. Es un concepto matemático, es decir, realmente es un chupao, es una función que depende de qué variable, de la posición. ¿Me entendéis? Pero como estamos en física, esa función tiene un significado, unas dimensiones que son correspondientes a una magnitud física. Por eso estoy hablando de cualquier magnitud física que está definida es, por tanto, una función que depende del vector, de un vector. En nuestro caso, fijaos la magnitud física, y ahí es donde viene la diferencia, porque uno habla de campos escalares y de campos vectoriales. Porque si la magnitud física es un escalar, pues entonces tienes un campo escalar. Y si tienes una magnitud física que es un vector, que es justo el ejemplo que he tomado ya desde el principio, es más difícil, ¿no?, pensar en un vector que en un escalar, pero bueno, el ejemplo es mejor el del campo gravitatorio desde el principio. Entonces tenemos precisamente que sería un campo vectorial frente a un campo escalar, para imaginarse un campo escalar sin salirme, por ejemplo, de lo que es la gravedad. Un campo escalar podría ser el potencial gravitatorio. Pero hombre, por coger otro, imaginaos aquí mismo la temperatura en cualquier punto de este aula. Por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, anda, la temperatura, claro, no es la misma ahí cerca del radiador que alejado del radiador. Tendrás que decir cómo es, dependiendo de la posición. Ahí es donde uno, fijaos que estoy utilizando como variable un vector, pero ahí es donde uno dice, dependiendo de qué coordenadas, sistemas de coordenadas utilice, pues naturalmente esto será, si está utilizando coordenadas cartesianas, tendría esto. Si está utilizando coordenadas polares esféricas, pues tendríamos como lo que os he estado explicando, que no ha quedado grabado, ¿no? Tendríamos, eso ya depende de, pero lo que es, fijaos, el vector de posición es lo que dije antes, es un vector, eso es independiente del sistema de referencia que estéis utilizando. ¿Cómo son sus componentes? Las componentes son, claro, dependiendo de cómo escoger los ejes, qué tipo de coordenadas utilices. ¿Vale? O sea que, bueno, un poco, vamos a refinarlo un poco más. Es decir, en este caso tendríamos una cosa como esta. En el ejemplo que hemos tomado de la aceleración, el campo gravitatorio, G, pues tendríamos lo que acabo de escribir hace un momento, R, y aquí pues tendríamos en coordenadas cartesianas. Cuidado aquí, porque claro, si eso es un vector,
realmente lo que estás hablando es de cómo son sus componentes también. Para saber cómo es un vector, tú necesitas saber cómo son sus componentes en un sistema de referencia, es decir, que tienes tres campos escalares. Por ejemplo, si utilizo coordenadas cartesianas, tendría la componente X, la componente Y y la componente Z del campo gravitatorio. Si utilizo coordenadas polares esféricas, pues tendría G sub R, G sub θ, G sub φ, dependiendo de cómo sea, en qué dirección del espacio, ¿me entendéis? O sea, que son componentes. ¿Cómo puedo llegar a las componentes? Con vectores unitarios de ese sistema de coordenadas haciendo un producto escalar. Lo mismo que cualquier vector, no tiene mayor... Pero bueno, aquí uno ve que realmente estás tratando también de campos escalares por algún... cómo es cada una de las componentes. Vale. Bueno, otro refinamiento. Si uno ve esto, dice, tu campo gravitatorio o tu campo de temperaturas, depende de la posición, eso quiere decir que es constante en el tiempo. No cambia en el tiempo. Es decir, no estoy hablando del tiempo, ¿no? Uno diría, bueno, es como si estuviese todo congelado, pero uno tiene que entender que, claro, las condiciones cambian a lo largo del tiempo. Por lo tanto, en general, esto sería un campo, tanto este como este son campos estacionarios. Independientes del tiempo. Pero en general los campos no solo van a depender también, de alguna manera, en qué instante los estás tú considerando. Por lo tanto, van a ser funciones, y ahora viene la definición general, no solo va a ser cualquier magnitud física, que está definida en cualquier posición del espacio y en cualquier instante de tiempo. Es decir, que tendremos que aquí completar la definición en cualquier instante. Es decir, que tendríamos, pues, por ejemplo, OT ¿de acuerdo? Ya uno puede entender, en el caso de la masa, muy sencillo, si la masa, esa m sub 1, se está moviendo en el espacio, por supuesto, digamos que arrastra su campo también va cambiando en otro punto, ¿no? Es decir, no sería si aquí en el instante t sub 1 se encuentra aquí la masa n, por ejemplo, luego se ha movido a esta otra posición, en el tiempo t sub 2, pues claro, el campo gravitatorio que está creando en el instante t sub 1 es de esta manera, en el instante t sub 2, pues va a ser de esta otra manera, está cambiando. Lo que pasa es que muchas veces, pues nos encontraremos, muchas veces, quiero decir, en los casos sencillos es cuando el campo es estacionario. Y entonces, pues por ejemplo, hablaremos en caso de electromagnetismo, de electrostática, o en el caso de que tengamos corrientes que sean estacionarias, que no cambien en el tiempo, de magnetostática. Son casos particulares del caso general.